El saber pedagógico. El saber pedagógico es un concepto clave en la reflexión sobre la enseñanza, la pedagogía y la educación. El saber pedagógico se presenta como una construcción dinámica que legitima al maestro y se forja en la reflexión constante sobre su práctica. Lejos de ser un cuerpo teórico cerrado, el saber pedagógico se construye a través de los desafíos y las complejidades de la enseñanza, y su materialidad emerge en la escuela, como un espacio en el que el conocimiento se transforma y se reproduce en función de las necesidades sociales y culturales del momento histórico. El estudio de este concepto ha sido esencial en la organización y consolidación del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. Desde su surgimiento en 1975 hasta hoy, su desarrollo es explicado en mayor medida, por las teorías de Michel Foucault y los principales pedagogos clásicos y contemporáneos. El saber pedagógico, es el saber que legitima al maestro. Es un saber que se evidencia cuando ese sujeto, el maestro, enseña. Es en la escuela, donde el maestro está ubicado, con las dificultades, certezas e incertidumbres propias del acto educativo y en las condiciones propias de su trabajo, donde se construye el saber pedagógico. Esta construcción está mediada por la reflexión que hace el maestro a su labor pedagógica. Según Olga Lucía Zuluaga, el saber pedagógico no es el nombre de alguna teoría que pretende cuerpos teóricos conocidos bajo los nombres de pedagogía y educación, currículo o ciencias de la educación. Tampoco es equiparable a un amontonamiento caótico de toda clase de libros sobre estos temas. En calidad de concepto metodológico, el perfil del saber pedagógico está delimitado por sus funciones en el análisis, su materialidad y sus componentes. Además tiene usos en la práctica pedagógica donde permite ligar conceptos, tradiciones, percepciones, normas, opiniones, todo ello a propósito de la escuela, el maestro, la enseñanza, la instrucción y la formación del hombre. En consecuencia, se requieren las siguientes precisiones. Saber pedagógico es primero que todo un concepto metodológico para reunir discursos a propósito de la enseñanza y la educación, es por tanto, un conjunto de elementos dispares. No reúne para conformar un cuerpo conceptual sino para reconstruir un conjunto de discursos agrupados por reglas que le confieren especificidad. Mientras una teoría tiene unidad, el saber constituye una pluralidad, por consiguiente, es un conjunto anónimo cuyas piezas tienen el nombre de diversos autores y en vez de tender a la unidad siempre representará la multiplicidad. Asimismo, el saber constituye la condición de existencia, al interior de una práctica específica, de proposiciones coherentes, descripciones más o menos exactas, análisis cuantitativos y normas, formando un campo heterogéneo con los discursos correspondientes a este discurso. Por esto, no existe saber pedagógico sin una práctica pedagógica definida que le confiere materialidad, es la manera como los conocimientos entran en acción en una sociedad. Todo saber está conformado por elementos que lo hacen identificable en su propio momento histórico y posteriormente asequible y reconstruible al trabajo arqueológico y genealógico. Los diferentes objetos en torno a los cuales giran los discursos y las prácticas, comprenden tanto aquellos que inicialmente se insertan en la práctica, como los que se van produciendo en su transcurrir. Los conceptos aparecen, se definen, se aplican y se transforman, pertenecen a los conocimientos agrupados en la práctica. Es a nombre del saber pedagógico que los sujetos pueden referirse a los objetos y que utilizan conceptos, métodos y procedimientos en sus acciones al interior de la práctica pedagógica. Las posibilidades de utilización y apropiación están dispuestas por el discurso mismo o por regulaciones externas a la práctica. La práctica pedagógica se inscribe en el saber pedagógico, mostrando tal saber como el conjunto de conocimientos cotidianos elaborados, de conceptos, de métodos, de prescripciones del saber, así como de decisiones externas a él. Juega un papel más de aliada que de subordinada.